Palabra de Dios en el Salmo 73. De ahí del Salmo 73, hermanos, vamos a sacar la enseñanza que nos vamos a llevar con nosotros en este día. El alimento espiritual. Porque dijo el Señor Jesús que no solo de pan vive el hombre. Necesitamos palabra de Dios. No somos solo materia, no somos solo carne, hermanos. El ser humano está compuesto de cuerpo, alma y espíritu. Y nuestra alma, decía el salmista, mi alma tiene sed de Dios. Nuestra alma tiene sed de Dios. Hay un vacío, hermanos, en el alma que no se llena con nada. Puede ir usted a las mejores fiestas que hace este mundo, hermanos, y no se llena ese vacío. Hay un vacío en el alma del ser humano que Dios lo hizo solamente para llenarse única y exclusivamente con su presencia, con su palabra. Y puede andar donde usted quiera, pero no va a sentir lo que se siente cuando Dios toca su vida. Gloria a Dios. Salmo 73. Amén. Vamos a leer 2 versos, aunque vamos a trabajar en todo el Salmo, pero luego vamos a hacerlo ya sentados. Pero vamos a leer el verso 25 y el verso 26. Amén. Salmo 73, versos 25 y 26. Dice el salmista en el nombre de Jesús: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Señor Jesús, muchas gracias. Aleluya, le agradecemos, mi Dios, el gozarnos en su presencia, el conocerle. Aunque, mi Dios, sabemos que somos pocos, eso no nos detiene, mi Dios, porque no puede detener su misericordia eso. No puede detener su amor para con nosotros. Porque aún un alma para usted, lo dice en su palabra, que vale más que todo el oro del mundo. Le agradecemos el estar con nosotros. Le agradecemos lo que está haciendo en nuestras vidas y la misericordia que usted tiene y se siente con su pueblo. Ahora, mi Dios, estamos aquí para escuchar su palabra. Deme libertad, tome control de mí, de mi mente, de mi boca y también, de mi Dios, de cada uno de nosotros para alimentarnos, para dar lugar a su palabra en nuestra vida. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Gloria a Dios. Tomen su lugar, alabando a Dios. Aleluya. Estoy completo en Cristo. Así se llama la enseñanza de hoy. Estoy completo en Cristo. Hermanos, cuando Dios hizo a Adán y Eva y estaban en el huerto del Edén, ellos estaban completos. No tenían necesidad de nada. Ellos eran gente completa, gente satisfecha, gente feliz. No había necesidad, hermanos, de nada en ellos. Nosotros con solamente tener a Dios en nuestras vidas, hermanos, lo tenemos todo. Todo lo que a nosotros, hermanos, nos hace falta en nuestra vida, en nuestro cuerpo, todo lo puede proveer Dios. No hay una cosa que diga, pero yo necesito esto, tengo que ir a otro lado. No. Nuestro Dios puede proveer todo lo que usted necesite en su vida. Y si tiene que mover aviones, y si tiene que mover barcos, y si tiene que mover gente, hermanos, Él tiene el poder para mover todas esas cosas y hacer que las cosas que usted necesita lleguen a donde está usted. Nada más que hay algo muy especial y que a nosotros a veces se nos olvida o no lo tomamos tan serio como Él lo dijo. Él dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y de ahí en adelante, todas las demás cosas van a ser añadidas. ¿Cómo, hermanos? Él va a poner los medios. No piense tampoco que usted se va a quedar acostado, sentado ahí en su casa esperando que todo le llegue ahí. No, pero Dios va a proveer las cosas de alguna manera.
Pero la promesa de Dios ahí está. Pero ahora falta que nosotros entendamos que lo primero y lo número uno, hermanos, es buscarle a Él, porque Él es el dueño. No podemos nosotros buscar y querer las bendiciones y querer recibir las bendiciones, pero rechazar al dueño de las bendiciones. Nosotros necesitamos al dueño de las bendiciones. Esa ha sido la lucha, hermanos, desde que Adán y Eva están en la tierra, y de ahí nosotros que salimos de ahí, hermanos, desde entonces ha sido una lucha. Que en Dios estamos completos y siempre nosotros, hermanos, de algún momento u otro la tentación llega, el enemigo, como llegó con Eva, sigue trabajando. El enemigo sigue metiéndole a la gente, hermanos, la incomodidad, la intranquilidad, el pensamiento de que no está completo, de que necesita algo más, de que si tuviera eso sería mejor, de que si tuviera aquello estaría mejor. Pero todos los seres humanos, hermanos, pueden dar testimonio que cuando piensan que era aquello lo que necesitaban y lo alcanzan, se dan cuenta que no era eso. Y luego piensan que es otra cosa y la alcanzan y se dan cuenta que tampoco era eso. Les he dicho muchas veces que mi pastor, el hermano Sepúlveda, llegó de 23 años a la iglesia, después de ser huérfano desde los 5 o 6 años, y decía él que, él decía mucho, decía, la madre es la que mantiene junta a la familia, decía él. Cuando falta la madre, los hijos, la familia no se mantiene junta, porque el padre, hermano, sale a trabajar, sale a buscar las cosas, y siempre la madre es la que se queda en la casa y mantiene junta a la familia. Dice, nuestra familia desde chicos se desintegró. Dice, yo buscaba en ese vacío, buscaba llenarlo, buscaba ser feliz, busqué aquí, busqué allá, donde pensaba yo que estaba. Nada. Dice, pero un día el patrón con el que trabajaba me invitó a la iglesia. Y no fui, o sea, decía él, no fui a la primera vez que me invitó, pero él siguió invitándome a la iglesia. Y se llegó el día en que lo acompañó a la iglesia. Y decía él, ahí encontré lo que yo buscaba sin saber que era ahí donde estaba. Como dice el canto ese que cantamos a veces, me acuerdo mucho del hermano Lupito Vázquez, Dios lo tenga en el cielo, que decía, gozo, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba donde no lo había, pero un día Cristo, el dador de la vida, me dio de ese gozo del que yo quería. Solamente, hermanos, esto, hermanos, hay que vivir mucho a veces para entenderlo. Gracias a Dios que hay algunos que no tienen que vivir tanto, ni batallar tanto, ni navegar tanto, hermanos, en esta vida, para encontrar, hermanos, que es solamente y únicamente en Cristo donde se está completo, donde se tiene plenitud. El ejemplo, hermanos, lo tenemos aquí en este salmo, y de ahí nos vamos a llevar la enseñanza. Que el enemigo siempre está trabajando, hermanos, para que usted sienta y piense que necesita algo más de allá afuera. El salmista, hermanos, es un hijo de Dios. El salmista, hermanos, es del pueblo de Dios. El salmista era un cantor, un siervo de Dios. Así que no piense usted y diga, no, a mí no me va a tocar la tentación, a mí no me va a meter el enemigo pensamientos de que me falta lo del mundo, que me falta aquello. Hermanos, todos estamos expuestos, el enemigo a todos nos va a querer estorbar, y ese estorbo se llama engaño. Él lo que quiere es engañarlo, no porque usted necesita aquello, quiere engañarlo para que usted lo crea. Es lo que quiere.
engañarlo para que usted lo crea, y cuando usted cree que necesita aquello, deja a Cristo, deja a Dios, deja las cosas de Dios y se va buscando aquello. Tenemos la Biblia, hermanos, llena de historias de hombres de Dios que estuvieron en la iglesia, que se gozaron, que tuvieron todo y que un día se salieron, pero gracias a Dios que tenemos testimonios de muchos de ellos que estando allá se dieron cuenta. Y este es uno de ellos. Se dio cuenta. Pero vamos a observar, hermanos, en dónde se dio cuenta, cuándo se dio cuenta, por qué se dio cuenta, pero sobre todo, en dónde fue que se dio cuenta. Vamos a ver el Salmo. Meditando este hombre, compone este cántico después donde relata su vida y lo que pasó. Y dice el Salmo 73, ciertamente es bueno Dios para con Israel. Ahora lo dice de esa manera, ciertamente, para con los limpios de corazón. Ahora empieza a contar lo que pasó. Dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Dice, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona. Se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Pero cuando dice el salmista, por eso, el verso 10, por eso Dios hará volver a su pueblo aquí. ¿De dónde está hablando el salmista? ¿Cuál es ese lugar? Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí. ¿Dónde es aquí? ¿Qué está hablando el salmista? Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? Y aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Y él en su mente llegó a pensar, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí la generación de tus hijos engañaría. Verso 16, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Duro trabajo para mí. Hermano, cuando uno ha sido engañado, cuando uno cree, piensa porque ya fue engañado, que las cosas son de cierto modo y que uno quiere que sean a la manera que uno piensa, y luego se da uno cuenta, hermanos, a la edad que sea, se da cuenta que está equivocado, se da cuenta que de la manera que las está haciendo no son, y se da cuenta que tiene que dejar de pensar así, tiene que dejar de hacer así, porque no es la manera que le va a ir bien. Cuando llega eso, hermanos, a nosotros, hay una lucha dentro de nosotros. No es que nosotros llegamos a la iglesia, hermanos, y nada más así ya somos cristianos. Es un trabajo que Dios empieza a hacer en nosotros, donde empieza a enseñarnos el error en que estamos viviendo, donde empieza a enseñarnos todo lo mal y lo malo que nos ha hecho y nos está haciendo la vida que estamos viviendo.
Y el hecho, hermanos, de aceptar nuestras fallas y nuestros errores que nos están causando todos esos males y dejar, hermano, muchas cosas, dice el salmista, fue duro trabajo para mí. Fue duro trabajo, hermano, aceptar que estamos mal, que no es así. Y que el camino que llevamos, hermanos, ni nos va a traer bendición, ni nos va a traer gozo, es un engaño y nos va a llevar al infierno. Pero la misericordia de Dios, hermanos, dice la palabra de Dios en un texto, que de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Eso, hermanos, esa expresión, ese texto chiquito nos salva a nosotros, hermanos, de muchísimas cosas. De que la misericordia de Dios esté, hermanos, en la tierra, es lo que a usted lo tiene aquí, me tiene a mí, es la salud, hermanos, de la misericordia de Dios. Mira, ahorita que estaban los hermanos aquí orando, se me vino un pensamiento. A mí solamente una vez me han operado, me han abierto para hacerme una operación, solamente una vez. Pero fue una operación chica, así chiquita. Me abrieron por una hernia que tenía aquí. Pero fui a México a hacerme esa operación. Y sucede, hermanos, que a mí no me durmieron todo. A mí me durmieron el cuerpo, pero yo estaba mirando, oyendo, todo. Y luego, hermanos, como siempre fui así medio metiche en todo, y me gustaba eso de la veterinaria y de curar a los animales y todo, yo, eso de que yo, cuando yo me cortaba, me pasaba algo, yo solo me andaba queriendo acomodar. Pues hermano, cuando me tenían ahí operándome, empezaban a operarme, yo con la tentación que quería ver. Con esa tentación, así he sido yo, hermano. Con la tentación que quería ver el trabajo que estaban haciendo. Hermano, y que me doy la enderezadita para ver. Y que me da una regañada el doctor. Oiga, pues es que uno se endereza, hace fuerza y se jalan los músculos y ellos no están trabajando y cortando. Y me dio una regañada. Me dice, no puede estarse enderezando. Estamos operándolo. Si usted se vuelve a enderezar, vamos a tener que dormirlo completamente. No nos deja hacer el trabajo. No vuelva a hacer eso. Una regañada. Y no, pues ya me quedé con la tentación de ver, ya no vi. Pues nomás acostado, hermano, pues no podía ver, tenía que enderezarme. Y cuando yo estaba pensando eso, hermanos, hace rato, lo pensé, hermanos, porque me imaginé, hermanos, cuando estamos aquí nosotros y que venimos ante Dios con nuestros problemas, con nuestras necesidades, con todo esto, hermano. Y es que cuando uno llega ante el médico, hermano, uno llega para que él haga su trabajo. Y es lo que necesitamos nosotros, hermanos, dejar que el médico haga su trabajo. Y para eso, hermanos, necesitamos confiar en Él, creer en Él y dejar que Él haga su trabajo. Y a veces nosotros en la iglesia, hermanos, puede ser que nos vayamos sin ser sanados por Dios, porque no lo dejamos que haga su trabajo. Sea porque usted se levante y quiere ver, a veces no será eso, hermano, pero sencillamente no se deja, no abre su corazón, no deja que Él trate con usted. Pero hermano, nuestro Dios es el mejor doctor. La Biblia nos dice que de su misericordia está llena la tierra y que su amor para con nosotros, hermanos, es tan grande que murió ahí en la cruz por nosotros. Y dice en Jeremías que los planes de Dios para con nosotros son siempre de hacernos bien. Entonces, hermanos, dice su palabra que vengamos ante su presencia con regocijo. Hermano, viene usted, confía en Él.
Abra su corazón, abra su vida, deje que Él lo sane, deje que lo toque. Él sabe lo que está haciendo. Él lo ama. Él lo ama y Él quiere sanarle sus heridas. Y no me estoy refiriendo a las del cuerpo, que también las sana, hermanos. Que su misericordia es grande para con nosotros, que hemos visto sanidades aquí, hermanos, aquí nosotros, sin ir a otro lugar. Pero las del alma, las del corazón, los dolores que cargamos, hermanos, es nomás acostarse en la mesa y dejar que el Señor trabaje con usted. No necesitan dormirlo, hermano. Necesita hacer lo que yo, ser obediente de ahí en adelante. Deje que el doctor haga su trabajo. Hermano, si hace más de 20 años que me hicieron esa operación, mire, yo como si no me lo hubieran hecho. Yo quedé muy bien, gracias a Dios. Bueno, pues este hombre, hermanos, así como yo me hice la hernia y usted se ha hecho otras cosas, se había enfermado, pero ahora él se había enfermado del alma. Este hombre del Salmo 73 se había enfermado del alma. Y dice en esa parte que les dije, fíjense por qué dice, por eso Dios hará volver a su pueblo aquí. Ese de hará volver Dios a su pueblo aquí, por esos problemas, por esos engaños que a veces entran a nuestra vida, por esas distracciones, hermano. Dice, Dios hará volver a su pueblo aquí. ¿Y sabe dónde es ese aquí, hermano? Aquí, el templo, la casa de Dios. Hay muchas cosas, hermanos, que allá afuera no las entendemos, y muchas cosas que Dios no nos las enseña allá afuera, ni nos las va a enseñar allá afuera. Hay muchas sanidades y hay muchas cosas que Dios nos las va a enseñar. ¿Sabe dónde? Aquí. Aquí. La iglesia, el altar, hermanos, es la mesa de operaciones de Dios. Es donde Él trabaja, donde usted abre su corazón y deja que Él trabaje. Ya muchas cosas que no vamos a entender, ni Él nos las va a enseñar, más que aquí. ¿Cómo? De alguna manera. Pero aquí es donde Él trabaja en nosotros, nos abre el entendimiento, nos explica con su palabra. Pero este hombre, hermanos, entendió eso, que había un lugar donde Dios trataba. Y no lo había entendido, hermanos, fue Dios el que lo llevó. Es la misericordia de Dios que no entendemos, pero Él nos trae. Como si fuera a fuerzas a veces, aunque no es a fuerzas, porque Él pone algo de sentir en nosotros. Pero Él es el que nos trae. Y Él trae, hermanos, porque el propósito es de Él, el amor es de Él, la misericordia es de Él, de sanarnos, de que seamos felices, de que vivamos bien. Y nos trae, hermanos, si a usted lo trajo Dios, hermanos, lo trajo con propósito. Nadie piense que viene a la casa de Dios nomás de casualidad. Hermanos, Dios es el que empezó esto. Y es el que mueve el corazón y las vidas y lo hace con un propósito. Los antiguos hermanos en el Antiguo Testamento decían y cantaban que Dios está en su santo templo. Dios está en su santo templo. Cuando Salomón terminó el templo, hermanos, de Jerusalén, e hizo la oración en la dedicación y le pidió a Dios que estuviera ahí, cuando Dios le contestó, fue lo que le dijo, que Él iba a estar ahí, que Él iba a bendecir ese lugar y que iba a ser un lugar especial y que allí estaría Él, oyendo y mirando, para cuando su pueblo, aunque hubiera hecho mal, se arrepintiera y volviera y ahí pidiera perdón. Dijo, mis ojos estarán abiertos para ver y mis oídos para oír el clamor de mi pueblo que clame a mí en este lugar. Es promesa de Dios, hermanos. Por esto este lugar se llama casa de Dios. Por eso este lugar debemos de verlo, hermano. Este no es su casa, ni es mi casa, ni es la tienda, hermanos. Esta es la casa de Dios, donde Dios tiene una promesa, hermanos, de estar aquí con nosotros. Y su fidelidad llega tan allá, hermanos, y su amor llega tan allá, que Él fue el que dijo que con que hubiera 2 o 3 reunidos en su nombre,
Él iba a estar aquí. Eso no lo dije yo, hermano, ni lo prometí yo. Es Dios el que dice que si usted, aunque sean 2 o 3 reunidos en su nombre, hermanos, Él va a estar en medio de ellos. Son los planes de Dios. Nosotros no vamos a poder hacer el trabajo, es Él el que lo hace. Y Dios, hermano, no lo deja. Yo menciono mucho eso del hijo pródigo, hermano, porque a esa enseñanza a mí me habla mucho. Me habla mucho la actitud del padre. Me habla mucho que el padre, hermanos, cuando el hijo se quiso ir, no lo detuvo. Le pidió su herencia antes de morirse el viejo, fíjese. Antes de morirse el papá, que no es cosa normal, hermanos. ¿Cómo darle herencia antes de que se muera? Si se trata de cuando ya te fuiste, que se repartan la herencia. Pero él hasta una de eso le dio la herencia al hijo. ¿Sería que no amaba el padre al hijo y quería que se fuera? No, hermano, lo amaba mucho. Pero el padre sabía que para que aprendiera y para que entendiera, necesitaba ir allá. Lo que yo creo, hermanos, y lo tengo así firme en mi corazón, que ese hombre dejó ir a su hijo, le dio el dinero, pero yo creo, hermanos, que todos los días ese padre está orando por su hijo. Eso yo lo creo, hermanos, que ese padre todos los días estaba orando por su hijo. Y todos los días usted está orando por sus hijos y usted no sabe qué día Dios los va a traer, pero usted todos los días espera que sea ese día. Y yo ahí en esa enseñanza veo, hermanos, un padre que está esperando todos los días que ese sea el día en que su hijo vuelve. Él con fe esperaba que Dios lo iba a cuidar, que Dios lo iba a guardar, y no anduvo mandando gente que lo vieran, que lo trajeran, que lo empujaran, que lo obligaran. Él sabía en quién había creído y a quién le estaba pidiendo, y en él esperaba. Por eso dice la Biblia que cuando el hijo vino, el padre lo miró desde lejos. ¿Cómo fue que lo miró desde lejos? Paz de Cristo. Y no solamente lo miró desde lejos, sino que lo conoció que era él. Porque, hermano, si alguien nos conoce aparte de Dios, es su madre y su padre. Mire, desde lejos usted ve a sus hijos y en el puro andado, si mueve mucho las manos o no las mueve, usted ya sabe. Si se agacha o no se agacha, usted ya sabe cómo camina. Y la Biblia dice que su padre desde lejos lo miró. Y dice lo que sintió. Fue movido a misericordia. Y no fue el hijo que estaba joven el que corrió. Fue el viejo. ¿Cómo le hizo para correr? Pues Dios le ayudó, hermanos. Amén. Pero dice que fue el padre el que corrió a recibir a su hijo. Bueno, esa enseñanza es el ejemplo de Dios. No está escrita para los humanos y entre humanos. Es una enseñanza, hermanos, donde está enseñando cómo es el amor de Dios y cómo es Dios, lo que quiere para nosotros, el deseo de que regresemos, lo que Él obra en nosotros para traernos. Es una enseñanza de Dios. Y del Salmo 73 está repitiendo lo mismo. Dios es el que lo lleva, Dios es el que lo trae. Y dice, verso 16, cuando pensé para saber esto fue duro trabajo para mí. ¿Hasta que cuándo? Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Paz de Cristo. ¿Que dónde andaba no traía su cerebro? ¿Que dónde andaba no traía el entendimiento que Dios le había dado? ¿Por qué no comprendió el fin de aquellos en otro lugar? Hermanos, lo que nosotros entendemos no es solamente porque nosotros tenemos un buen entendimiento, un buen cerebro, hermanos. Eso que entendemos es Dios el que nos dio esa capacidad. Es Dios el que nos enseña y el que nos muestra.
Y hay cosas, hermanos, que como digo, aquí es donde Dios se las va a enseñar y se las va a mostrar. Y dice él que hasta cuando fue duro trabajo entender eso. Fue duro trabajo para comprender, hermanos, cómo es que estos, portándose mal, andando en el pecado, cómo es que les va bien. Eso era lo que le costaba trabajo a él entender. ¿Cómo es que Dios bendice a estos pecadores? ¿Cómo es que en vez de castigarlos les está yendo mejor? Era duro trabajo para él eso. Pero dice, esto lo entendí hasta que llegué al santuario de Dios. Porque aquí nosotros entendemos mucho, hermanos. Porque el engaño, hermanos, el engaño es un cuadro, o más bien no es un cuadro, es la porción de un cuadro. La foto completa, el cuadro completo, hermanos, no lo vemos. Ese es el engaño. Vemos un poquito y lo vemos de otro modo. Cuando se nos enseña el cuadro completo, la foto completa, entonces entendemos las cosas. Y cuando nosotros llegamos a la casa de Dios, la misericordia de Dios nos enseña quiénes somos, nos enseña de dónde venimos y nos enseña a dónde vamos. Y aquí entendemos, hermano, por la misericordia de Dios, que Dios es real y que nosotros vamos de pasada. Porque usted y yo vamos de pasada. Si nosotros enfocamos los ojos en que esto es irnos bien, no sabemos lo que hay mañana. Pero cuando usted entiende no solamente lo que le está pasando ahorita, sino lo que le puede pasar mañana también. Y Dios está hablando todos los días. Y no solamente le habló a él, le habla a cada uno, hermanos, que de pronto anda confundido, que de pronto el enemigo lo quiere engañar y que de pronto está enfocándose en algo que no es correcto, que no es completo. Y a veces nos enojamos, a veces nos entristecemos por aquello. Como esa vez que decía el hermano Sepúlveda que venía del campo misionero, llegó al aeropuerto. Y en el aeropuerto, hermanos, en el mismo avión venía un general, no sé de qué lugar vendría y de qué guerra vendría, pero decía el hermano Sepúlveda que cuando llegaron al aeropuerto aquí en Estados Unidos, estaba, hermanos, la banda del ejército ahí y con tambores y cornetas ahí, dándole la bienvenida a aquel general, porque venía en victoria. Y decía el hermano Sepúlveda que cuando miró la fiesta, que toda la gente que lo estaba esperando, y volteó y vio que a él nadie lo estaba esperando. Y decía él que sintió tristeza de que a él nadie lo estaba esperando en el aeropuerto. Y dijo, ya este que viene de matar gente, viene de la guerra, mira toda la fiesta que le están haciendo aquí. Gente preparada aquí con fiesta para recibirlo y a mí nada. Y eso en su mente se lo estaba diciendo a Dios, mira Señor, yo vengo de predicar tu palabra y nadie está aquí esperándome. De pronto nos entran pensamientos, hermanos, y tristezas, mira, yo vengo de predicar tu palabra. A veces nos pasa lo que del Salmo 71, y a mí nadie está esperándome. Pero mira, este viene de la guerra y tiene aquí una fiesta esperándolo. Hermanos, y la misericordia de Dios que lo está viendo, hermanos, y que lo ama tanto. Dice él que cuando estaba con eso en su mente, oyó la voz de Dios que le dijo, él ya llegó a su final. Tú no has llegado al tuyo. Cuando tú llegues allá, la fiesta va a ser más grande que esta. Y de cierto, hermano, la fiesta de nosotros en el final va a ser una fiesta gloriosa y hermosa. Porque así está escrito, porque así lo dice Dios, que cuando venga por su iglesia y nos lleve va a haber una fiesta ahí en el cielo donde se va a llamar las bodas del Cordero. Hermano, y va a ser una fiesta mejor que todas las fiestas de aquí.
Entonces, hermanos, el enemigo nos engaña con cositas temporales, con cositas que duran días, con cositas que duran meses, pero que no son eternas y que a rato nos van a traer el lloro, nos van a traer el sufrir. Y eso es lo que quiere Dios, que cada uno de nosotros entendamos, que la verdadera felicidad y el estar completos de verdad es en Dios. Dice, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Ciertamente, dice, los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma. Fíjese lo que dice, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Dice, tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Y es cuando dice el 25, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es mi bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Gloria a Cristo Jesús. Hermano, lo único que necesitamos nosotros, hermano, es oír la voz de Dios. Para ser feliz el ser humano, hermano, lo único que necesitamos es oír la voz de Dios. Me gusta, hermanos, cuando dice que Él endereza nuestros pasos. Cuando usted escucha la voz de Dios, hermano, Él endereza sus pasos. El amor de Dios, hermanos, cuando usted escucha, Él no le habla nomás para decirle cualquier cosa. Él nos habla para enderezar nuestros pasos. Es un gozo, hermanos, cuando David está hablando en el Salmo 40. Pacientemente esperé a Jehová, dice, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, todo porque había sido engañado. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Y fíjese lo que dice enseguida. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. El gozo era que Dios lo sacó del hoyo y le enderezó sus pasos. Dice, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Dice, oirán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Porque, hermano, hay que temer para tener cuidado de no caer en esos hoyos. Oiga lo que haya, oiga lo que oigas. Hay una escritura, hermanos, ya voy a terminar. Hay una escritura que ese texto se lo enseñaba mucho a los niños hace años. Y pasaban los niños y lo decían aquí al frente. Decía, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Ese, hermanos, es un consejo de Dios. Y no solamente para los niños, es para todos nosotros. Dice, hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Hermanos, si te invitan a otro lado,
Si te invitan a alejarte de Dios, si te invitan a lo que no le agrada a Dios, dice Dios, no consientas. Eso que parece bueno, hermanos, el saborcito del pecado te dura, hermano. Yo creo que hasta el sabor de la comida en la boca dura menos. Y luego trae la paga. Porque la Biblia dice bien claro que la paga del pecado es muerte. El pecado, hermanos, es muerte. Tiene paga el pecado. Pero, hermano, cuando tú caminas en los caminos de Dios, también hay paga. Y la paga de Dios se llama bendición y vida eterna. La paga de Dios se llama bendición y vida eterna. Y yo me gozo con esa palabra bendición, porque bendición, hermanos, es más que paga. La paga es dolaritos. Amén. Es paga. Pero la bendición, hermanos, abarca desde tu salud, desde tu familia, de tu paz, de tu gozo. Desde que te acuestas a dormir, hermano, y te duermes, mira, y te levantas descansado. Y Dios acomoda las cosas ahí. La bendición de Dios, hermano, no es una paga. Es que Dios te da lo que necesitas. Y te lo da en abundancia. Gloria a Dios. Así que hay que caminar, hermanos, cuidando que el enemigo nos prometa y le hagamos caso. Hay que cuidarnos, hermanos, que el enemigo no nos engañe. Hay que cuidarnos que no nos saque de este camino, que no nos lleve por camino incorrecto. ¿Cómo aseguro yo, hermano, que no voy a ser engañado? ¿Cómo lo aseguro? Paz de Cristo. Bueno, si estás tan chiquito que no distingues bien todavía el bien y el mal y te puede engañar, ¿qué es lo que hacen los niños o qué deben de hacer los niños, hermanos? ¿Agarrarse de dónde? ¿Qué hace usted con sus niños cuando sale para que no se le pierdan? Bueno, pues si no te sientes seguro de poder caminar tú solo porque no entiendes muchas cosas, agárrate de la mano de Dios. Agárrate de la mano de Dios. Él nunca te va a soltar. ¿O acaso la mamá y el papá sueltan a sus niños cuando hay peligro? No, ya que ve más peligro lo levanta y lo carga. Gloria a Dios. No hay mejor lugar, hermano.